Semana que termina, el gobierno asistió a la puesta en marcha, ya operando con gas natural, de la empresa generadora que ahora se llama Energas. Anteriormente, en el pasado, se conocía como Cogentrix, después Compañía Eléctrica de San Pedro de Macorís, SPEN, y ahora como Energas. Es una empresa que ha podido hacer una conversión con la asistencia técnica de Siemens, y ha logrado en un tiempo relativamente breve poner a disposición del sistema unos 300 megavatios a gas natural. Recordamos que desde la pasada administración el objetivo de la estrategia era, en el ámbito de la generación, hacer un cambio significativo en la matriz para disminuir sensiblemente la participación que tienen los derivados del petróleo en la generación de electricidad. Todo el mundo sabe que la volatilidad que exhiben los precios del petróleo es mucho más pronunciada que lo que uno ha visto en los precios del gas natural, del carbón mineral, y en consecuencia siempre se pensó que Dominicana tenía que avanzar hacia una matriz un poco menos propensa a los cambios bruscos de precio, que generalmente desarticulan la política tarifaria del sector eléctrico y tienden a ahondar en los factores que propician el déficit del sector eléctrico, porque la clase política ha sido renuente a un reajuste tarifario mensual de acuerdo a cómo se muevan los precios de los derivados del petróleo. Ahora que antes de la entrada de CESPEM, ahora Energas, teníamos cerca de 26% de la matriz reaccionando a los precios de los derivados del petróleo, y el grueso es carbón, y una segunda parte, un segundo lugar el gas natural. Ahora aumenta sensiblemente la oferta de generación a partir de gas natural, y esto le va a introducir al sistema menos volatilidad, más limpieza a la generación, eso hay que decirlo también. Esto va a reducir sensiblemente las emisiones de gases de efecto invernadero y las emisiones de CO2. Va a ahorrar también recursos a las sedes. Se estima que anualmente la facturación que van a enfrentar las sedes provenientes de Energas va a ser aproximadamente unos $100 millones menos que lo que recibía en el pasado cuando Cogentrix o SPEN estaban generando con fuel oil número 2, que es el más caro de los derivados del petróleo. Entonces, esto, sin lugar a duda, es una buena noticia, y a la misma se une, y ha sido posible debido a la construcción del gasoducto en una iniciativa de AES con empresas privadas del país, incluyendo algunos de los accionistas de Energas, y el hecho también de que próximamente ya vamos a tener a Quisqueya 1 y Quisqueya 2 operando con gas natural también. Esas son dos empresas, dos generadoras, que no es tan complicado hacer la conversión porque eran plantas y son plantas que en total pueden operar o con fuel oil número 6 o con gas natural. Son de lo que se llama dual fuel. Pueden usar cualquiera de los dos dependiendo de cuál sea más conveniente. Y eso es una ventaja porque en un momento dado, si económicamente conviene usar fuel oil número 6, entonces estaría disponible. Entonces, ahora vamos a tener prácticamente entre esas tres plantas, Energas, y la de Jaina Quisqueya 2 y la de Barrick Quisqueya 1, en total vamos a tener más de 780 megavatios a gas natural, que unida a todas las plantas que tiene AES a gas natural, vamos a convertir al gas natural en la principal fuente de combustible para la generación de electricidad en República Dominicana. Esto es muy importante porque si usted ranquea carbón, derivado del petróleo y gas natural,
la que menos daño medioambiental provoca es el gas natural. Y eso es un movimiento que va en la dirección correcta de cara a que República Dominicana pueda cumplir con los objetivos del milenio que se ha trazado en materia de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Y nosotros creemos que esto es un gran logro. Escuchamos a Rolando González Bonster explicar la odisea que atravesó CESPEN durante casi 14 años para lograr esta conversión. Y eso es un reflejo de la falta de visión que a veces y de decisión que uno observa en los gobiernos de República Dominicana. O sea, esto empezó en el año 2006, durante la administración del presidente Leonel Fernández, cuando se presentó una oportunidad de que los actuales accionistas de CESPEN y ahora Energas adquirieran de parte de Goldman Sachs con un financiamiento de Citibank la mayor parte de las acciones que tenía Goldman en el sector eléctrico de República Dominicana, que estaban concentrados en esa planta. Goldman tomó la decisión de salirse en ese momento de todas sus inversiones en electricidad en América Latina y en el resto del mundo y quedarse únicamente en las que tenía en los Estados Unidos. ¿Qué sucede? Que habían unos financistas intermedios, unos aseguradores que entendían que el contrato no se debía modificar y hubo una larguísima y prolongada batalla para convencerlos de que esta planta lo mejor era convertirla a gas natural. Vinieron varias administraciones, la de Radamés Segura, después la de Celso Marrancini y finalmente esta última de Rubén Bichara. Y el proceso fue sumamente lento. Cuando no era que no podían ponerse de acuerdo con AES, era problemas que tenía el gobierno en atender los requerimientos de reconocimiento que se habían incurrido en costos financieros abultados para adquirir esto y lograr desfichar a todos los que se oponían a la conversión a gas natural. En realidad hubo problemas de diversos orígenes. Finalmente se logró, pero creemos que este es el tipo de historia que debería alertar sobre la necesidad de tener procesos rápidos de desbloquear trabas en República Dominicana a la inversión extranjera. Es posible que la no conversión a gas natural en estos últimos 14 años de esa planta le haya costado al país más de $1.000 millones de deuda pública externa. O sea, ahí uno dice, bueno, pero ¿qué pasó? ¿Quiénes son los responsables de esto? Hubo responsables externos, hubo responsables internos que boicotearon muchas veces esta conversión, incluso competidores que no querían ver esta planta porque es una planta eficiente convertida a gas natural porque entendía que implicaba desplazamientos. Y esto hay una lucha de intereses muy fuerte en el sector eléctrico porque uno tiene el diseñador de políticas públicas y más en el sector eléctrico tiene que estar consciente de que es una realidad y que hay que saber lidiar con eso y cómo acoplar los intereses y forzar en ocasiones soluciones drásticas que vayan orientadas al beneficio del país. Con esta conversión se estima que en los próximos 10 años el país va a tener un ahorro de unos $1.000 millones en facturación que van a enfrentar las sedes. La empresa va a ser ahora más rentable porque la empresa va a estar despachando continuamente, tiene un contrato PPA por 10 años, a un precio aparentemente razonable para el costo del gas. Dicho sea de paso, esto no es un gas adquirido al precio NYMEX, al que compra AES, que tiene contrato hasta el año, creo, 2023, 2022, sino que es un gas a precio de Henry Hub, que es un poco más caro, pero como quiera es competitivo cuando uno lo compara con el fuel oil número 2 y de ahí viene el ahorro. Entonces nosotros visualizamos un parque de generación en el este, fundamentalmente a gas. Habría que tratar de ver cómo se involucra también a la planta de los orígenes de la familia Ferry,
para ver cómo entra también a este esquema y evaluar si es viable o no. Sabemos que se han estado haciendo los estudios para la conversión también de la Sultana del Este a gas natural. Sabemos que ese es un proceso un poco más complicado, pero si la conversión puede garantizar que haya una generación eficiente a precios razonables, habría que ponderarlo. También se anunció que el grupo de Energas está ya haciendo las diligencias y gestiones para la instalación de una nueva planta entre 250 y 300 megas, también a gas natural, que se instalaría también en esa geografía, con lo cual el parque de generación del este, sin lugar a dudas, sería el más importante. Cuando uno tiene entonces una producción masiva de gas junto con carbón, uno visualiza que dado el plan de expansión que tiene CDE, que ha tenido el gobierno de seguir potenciando gas natural y potenciando las energías renovables, uno visualiza que es posible que el sistema de generación a partir de derivados del petróleo quede como un sistema de backup, de respaldo al sistema cuando una de estas plantas grandes salga, pero obviamente que su participación en la matriz de generación va a ir convergiendo prácticamente a la desaparición en unos años. Yo creo que esto es una gran noticia. Es una gran noticia porque es primero uno de los combustibles fósiles más contaminantes, luego del carbón. Y segundo, son plantas muchas ineficientes que no tienen mecanismos de control de emisiones, a diferencia, por ejemplo, de estas plantas de gas natural, a diferencia de la misma planta de Punta Catalina, que hoy día genera menos emisiones de gases invernaderos que muchas de las plantas de derivados de petróleo que hay en República Dominicana. Yo creo que vamos bien en cuanto a la matriz, pero ojo, hay que tener cuidado con el discurso de que es posible tener una matriz gigantesca en base a energías renovables. Debemos estar conscientes que hasta ahora los contratos que se han firmado en República Dominicana, los PPA para energías renovables, son onerosos para la sede, o sea, no son contratos que a la sede le benefician mucho. Es verdad que si adentramos en el costo, el efecto de cero emisiones, y uno pondera por eso, sí es favorable, pero desde el punto de vista de las finanzas crudas de las sedes, los contratos a 14, a 12 centavos que se han visto en energía fotovoltaica, solar y energía eólica no son muy atractivos. Entonces, habría que ver cómo futuros contratos en energías renovables se negocian mejor, como ha hecho México, como ha hecho otros países de la región, que han conseguido contratos a largo plazo, PPA a 4 y a 6 y a 5 centavos. Es cierto que esos son países grado de inversión, pero la diferencia de rating que tenemos nosotros con México no explica una duplicación o una triplicación de la tarifa que estamos pagando. Entonces yo creo que debemos hacer progresos para mejorar nuestra calificación de riesgo y conseguir entonces contratos en energías renovables más razonables que puedan permitir un aumento de la matriz de generación, de la participación de la renovable en la matriz de generación, sin afectar financieramente a la sede. Pero esta es una muy buena noticia, que ya Energas esté en línea. En el momento en que se hizo la inauguración, estaba aportando cerca de 270 megavatios, o sea que sin lugar a duda es un gran aporte al sistema con gas natural. Andy, y hay otros elementos que es bueno tomar en cuenta cuando hablamos de políticas energéticas, de transformación energética. En República Dominicana, como en todos los países, ¿verdad? Cuando tienes un sistema, un mercado mayorista, donde se conoce en este mercado obviamente lo que es la lista de méritos, que es lo que tú hablabas. Mientras menor es mi costo, yo subo o tengo más probabilidad de ser los primeros
en entrar en lo que sería esta subasta, ¿verdad? El sector energético prioriza, a medida que aumenta la demanda, prioriza al más barato. Y eso tiene implicaciones para el pueblo dominicano y otras implicaciones de política. Esto quiere decir que en este mercado es de los pocos mercados que se ve de manera concreta cuando un aumento de la demanda te aumenta el precio, ¿verdad? Es tan transparente como eso. Con lo cual, una mala utilización de la energía a nivel de las empresas y las personas no solamente tiene un efecto negativo en quien causa ese aumento, sino en el resto. O sea, cuando tú tienes, por ejemplo, una fuerte demanda por ciertas industrias que tienen un nivel de utilización subóptimo de la energía, y te voy a poner el caso que pasa aquí con los aire acondicionados, con el uso de la energía, con las políticas energéticas de las empresas, con los mismos hogares que a veces tienen tarifas subsidiadas. Y ahí voy a este otro elemento. El proceso de subsidio de tarifa surge por considerar, obviamente, que la energía es prácticamente un bien meritorio, ¿verdad? Lo que conocemos en economía como la salud, como la educación. Hoy en día se habla de que la tecnología es un bien que el hecho de tú existir y para ser parte activo de una sociedad, pues necesita tener acceso a ciertos bienes y servicios básicos. Y en el caso de la energía, hoy se habla de la tecnología, pues son parte de ese proceso básico de desarrollo humano. Por lo cual los países tienden a tener estas tarifas que no son iguales para todos, hay tarifas subsidiadas para segmentos específicos. Pero sabemos que si esa política de tarifas subsidiadas no se focalizan de manera adecuada y no tienen, como tenemos las tarifas, los prepagos, que tú le puedes dar un subsidio a nivel de prepago, tiende a generar una demanda excesiva. Porque claramente si yo tengo un precio que está por debajo o muy por debajo, yo tiendo a subutilizar o a sobreutilizar los recursos energéticos. ¿Y eso qué pasa? Cuando tú sumas eso, tanto a nivel de la mala utilización de las industrias como de los hogares, entonces te puede generar una sobredemanda, y esa sobredemanda lo que hace es que el sistema tenga que ir a buscar una oferta que marginalmente es más cara. ¿Okay? Entonces, mi decisión particular, la decisión de un grupo particular, pues tiende a disparar el precio para todos en algunos horarios o en términos generales de la energía. Entonces, cuando vemos el sector energético, es bueno tomar en cuenta que no solamente se trata de las políticas de transformación de la matriz de energía, sino también de las políticas que buscan dar las señales adecuadas a la demanda de energía. Y también las decisiones de diferentes industrias que están dentro del sistema centralizado de energía, porque hay algunas que son autoconsumo, ¿verdad? Pues eso también es parte de este proceso. Lo otro es que, como tú bien dices, cuando hay empresas tipo CESPEM que cambia su combustible y eso la hace más eficiente, tiene no solamente el impacto de que, imagínate, asumamos que CESPEM es un 2% del total de la energía que se da. Cuando baja su precio no afecta a ese 2%, porque como tú bien dices, ella pasa de estar en el lugar 15 de demanda, como bajó mucho su precio, pasa a subir en esa lista de mérito. Y por ende la utilización de esa planta aumenta. Entonces ya el impacto de esa disminución de precio de CESPEM no se queda solamente en el pedacito que antes CESPEM representaba, sino que ahora es una disminución de precio para un porcentaje mayor de energía dentro del sistema, porque ella comienza a tomar mérito aquí arriba. Además, obviamente, de los sistemas aislados que puede servir. Entonces, ese otro elemento de la eficientización es un elemento que tiene un efecto que se multiplica cuando hay una transformación energética, y eso es muy importante tomarlo en cuenta. Lo otro, Andy, en los procesos de transformación son las eficiencias que eventualmente van a comenzar a tener en sectores particulares y en la competitividad de la República Dominicana. Hoy en día tú vas a encontrar demandantes de energía que están aislados, ¿verdad? Que no están en el sistema central, porque entendía que con el sistema que existía era mucho más rentable y más estable
pues tener, pues ser autogeneradores o tener una demanda de generación específica para esto. Yo creo que con el tiempo, Andy, a medida de que la matriz se haga más eficiente, al mismo tiempo entonces se reduzcan las pérdidas de lo que llamamos apagones financieros, comiencen a disminuir, y esto también le dé la capacidad al Estado de comenzar a invertir en las líneas de distribución y todavía más en la línea de transmisión, ¿verdad? Y con esto, Andy, hay algo que no podemos dejar fuera de la mesa. Todo esto se combina con la necesidad de los acuerdos geográficos que hay que hacer, que involucran los ayuntamientos, que involucran las comunidades, para seguir haciendo la inversión en transmisión. Hoy en día un permiso de transmisión es un dolor de cabeza para algunas comunidades específicas, ¿verdad? Entonces, a todo esto claramente que hay que sumarle este tema de una política energética que va mucho más allá de la transformación y de una política integral energética. Y cuando nosotros tengamos eso, entonces vamos a ver cómo destino, en el mismo caso turístico, pues van a comenzar a ser mucho más competitivos. El Estado va a tener más plata para invertir en otros temas sectoriales que son importantes para la competitividad dominicana. Y con todo esto lo que quiero decir es el impacto en red que tiene el mejor acceso, que lo da el gasoducto, como bien dijiste, donde más lo necesitamos, el gran acceso a otro tipo de energía más limpia, Andy, y más barata también. Sí. Jackie, recuerda también que en el caso de CESPEN, esa empresa tenía un contrato PPA que prácticamente, independientemente de que se le despachara o no, había que pagarle el precio de capacidad. Ya en los últimos años, el precio de capacidad era bajísimo y el costo para el Estado no era muy alto, pero era un desperdicio tener esta planta prácticamente apagada la mayor parte del tiempo. Entonces, durante muchos años, sin embargo, el precio de capacidad eran 4 o 5 millones de dólares al mes, era bastante alto y fue gravoso para el Estado Dominicano porque cuando esa decisión de instalar Cogentrix en el país se tomó en un momento en que el precio del fuel oil número 2 estaba en el suelo y todos los pronósticos apuntaban a que los precios del petróleo iban a estar muchos años por el suelo y en ese momento el gobierno decidió autorizar ese contrato y fue con garantía soberana, fue un contrato que contó con el apoyo financiero incluso del banco, una división del Banco Interamericano de Desarrollo. Lamentablemente el destino nos jugó mal y nos generó un alza, se multiplicaron por 10 los precios del petróleo, incluyendo el fuel número 2, y esa planta entonces comenzó a ser un dolor de cabeza para el país. Ellos ahora lo que hacen es que transforman ese PPA. O sea, ellos no van a vender en el spot. Consecuencia, ellos pasan al mercado de contrato o siguen en el mercado de contrato, pero ahora con un precio de capacidad que es el que paga el mercado, que es bajísimo, y un costo de la energía mucho más bajo porque ahora usa gas natural. O sea, CESPEN con 270, 280 megas, puede representar prácticamente, yo diría, como casi el 10% de la demanda. Es una generación grande. Cuando tú le metas las Quisqueya 1, lo que se vende en el spot, y Quisqueya 2, que con la conversión va a ir al mercado de contrato también. Tú le metes los mercados de contrato que tienen AISA, gas natural, tú metes Catalina, que está en el mercado de contrato. El spot se va a quedar ahora marginal, como dice la ley, probablemente un 10 o un 20%. Eso le permite a las sedes planificar mejor su finanza, pero la parte central ya aquí, uno nota que el esfuerzo de las energías del gobierno, del Estado en los últimos años, ha estado muy metido en la modificación y la lucha para cambiar esta matriz de generación. Y si tú me fuese a preguntar si hemos sido exitosos, yo te diría que sí, que los gobiernos en su conjunto han logrado revertir en un periodo de tiempo relativamente breve esta matriz de generación. Ahora, ¿dónde ha estado la gran falla? Que simultáneamente no fuimos exitosos
en trabajar el brazo de la distribución. Y creo que ahí ha habido mucho populismo, ha habido mucho temor a reformas dramáticas y radicales. Yo creo que ha llegado el momento, y ojalá que la administración del presidente Luis Abinader se atreva a hacerlo, de descansar en la gerencia privada. No solo para el OIM de Catalina o lo que se vaya a hacer finalmente si deciden vender una parte o no, que es fundamental que lo aceleren y que lo hagan. Sacar ese OIM de Catalina y entregárselo a una empresa privada de reputación global, preferiblemente una empresa norteamericana. Para mí ese es uno de los puntos de agenda que tiene que lograr rápidamente la presente administración. Pero el tema de las EDES, yo no quiero que se repita la historia de... Yo recuerdo una vez que escribí un artículo hace muchos años, cada vez que nosotros nombramos un administrador nuevo en Corde, ese administrador llegaba y decía, bueno, vengo aquí a recuperar Corde. Entonces eran los recuperadores, o sea, era cada 4 años nombrábamos recuperadores de recuperadores. Entonces tú dices, pero ¿cuántos años que vamos a estar recuperando esto? Yo creo que la sede tenemos que invitar a la iniciativa privada con reglas claras, con contratos claros, con sistemas de premios transparentes y precisos que garanticen al que invierte un retorno adecuado si logra cumplir las metas que se ha trazado. Y que haya un apoyo, tiene costo político lo que voy a decir, pero que haya un apoyo del Estado para que todo el que consume la electricidad la pague. Después buscamos el mecanismo de cómo subsidiar al que no puede pagar. Pero todo el que la consume la tiene que pagar. Y para eso se necesita que el privado que entre a ayudar al Estado en la administración de la sede reciba el respaldo. Yo creo que si logramos hacer eso, mira, la contribución que estaríamos haciendo para sanear una parte de las finanzas públicas sería extraordinaria. Y esos son recursos que vamos a liberar para destinarlo a áreas más productivas. Es una pena que cerca del 40% de la deuda pública de República Dominicana se haya originado en necesidades de financiamiento bruto para tapar agujeros en el sector eléctrico. Realmente eso es una vergüenza y habla mal de la clase política dominicana y habla mal de todo el país porque no ha logrado ponerse de acuerdo en un gran pacto, un gran acuerdo para acabar de resolver algo que, dicho sea de paso, ha sido resuelto en el 95% de la geografía mundial. Vamos a una pausa.